Bienvenidos a un nuevo encuentro editorial Ruge. El día de hoy nos acompañan dos personas que son muy especiales para mí. En primer lugar, es una persona con la cual nos conocemos desde el día que nací, literalmente. Es la doctora en Ciencias Biológicas Nuria Erdocio Peralta y el día de hoy estoy muy contenta de poder compartir este espacio con ella. Y también tenemos junto a nosotras a una persona que conozco hace tan solo unas pocas semanas y que podríamos decir que ya es parte de mi familia. El doctor Nelson Fuentes Lavé es médico cirujano maxilofacial con más de 60 años ejerciendo en hospital público, principalmente en el Hospital Dr. Sotero del Río de Santiago de Chile. Ha escrito el libro Historias de un delantal blanco en el Hospital Sotero del Río de Santiago de Chile y estamos muy contentos de poder contar con él el día de hoy. Así que os invito a que os sorprendáis, que disfrutéis de esta conversación y que pasemos todos un excelente momento. Muchas gracias. Hola, muy bien, muchas gracias. Aquí estamos contentos, estamos de mañana, acá es buenos días, y muy felices de entablar esta pequeña conversación que será muy interesante conociendo al doctor Fuentes. Comparto la opinión de Nuri y también te digo muy buenos días a ti y a tu país también, esperando que podamos tener una conversación, creo, y estoy plenamente convencido de que esta conversación va a ser, pero muy grata. Por Así supuesto que, que sí. conociéndote a ti como eres, creo que va a ser muy grata. Perdón que haya tuteado a la entrevistadora, pero es muy importante. Vamos a hacer un tuteo No, así de esta manera. por favor, ¿Ya? ¿Ya? con toda confianza. Dentro de mi concepto profesional, no trato a las personas generalmente de usted, sino que las trato de tú y con mucho cariño. Pues así lo hacemos entonces. Así lo hacemos. Muy bien. Pues a Nelson hemos establecido una relación de amistad muy bonita en muy poco tiempo y por eso también este encuentro pues aparece como un punto casi mágico. Y quisiéramos contaros un poco la historia de cómo se desarrolló, de por qué estamos aquí el día de hoy nosotros tres, de por qué justamente esta entrevista sale el día del libro y queremos contaros un poco a qué se debe todo esto. Si quieres, Nuri, nos cuentas un poco de dónde aparece este encuentro tan mágico. Parece simple, pero no, el cosmos tiene muchas sorpresas para uno, si la sabe ver. Yo estaba en la casa de una amiga y ella me dice, tú sabes que yo tengo un primo que ha trabajado toda la vida con labio leporino, pero ella explicó como que era de una gran calidad humana, él. Y eso me atrajo y después me enseña el libro, que fíjate el nombre, Historias de un delantal blanco en el Hospital Dr. Sotero del Río, Puente Alto, Santiago, de Chile. Y dije, fíjate, historias de un delantal blanco, la bata blanca de España que portan los médicos. Y empecé a leerlo y era, no puedo parar de leerlo. Y lo primero que le dije a mi amiga, tengo que conocer a este señor. O sea, debo conocerlo, porque es increíble todo lo que él plasma en este manuscrito. Y de hecho, complementando la historia, me llamas a mí, me haces este comentario, me dices, porque el libro, aclaremos de que es un manuscrito, por lo tanto, no está publicado, y me dice, no puedo creer que no esté publicado con el tesoro que hay aquí. Y ahí es cuando justamente, pues unas llamadas varias, pues estamos aquí el día de hoy, junto a Nelson, el escritor encubierto.
Estoy francamente, Nuri, estoy francamente más que impresionado, estoy asustado. No, Y te digo, no por la entrevista, no estoy asustado por la entrevista porque es una conversación con personas que son plenamente de mi agrado. Entonces, no estoy asustado, pero estoy impresionado por lo que he causado al escribir esto. Entonces, ¿qué significa esto? Que te lo voy a explicar en dos palabras. Que yo nunca he tratado a mis enfermos desde el punto de vista técnico exclusivamente, sino que los he tratado desde el punto de vista humano y posteriormente lo técnico. ¿Qué significa esto? Que yo primero en mi enfermo valoro mucho su calidad humana y sus condiciones humanas. Que en el hospital donde estoy yo, en el hospital donde estuve, Sotero del Río, era de extrema pobreza. Y el Hospital Sotero del Río fue declarado en Chile como el hospital más pobre del país. Entonces, esto es tremendamente impactante para mí, que yo estoy escribiendo algo en un libro o un manuscrito, como ustedes llaman, ¿no es cierto?, en el cual trato de mostrar, de interpretar el valor humano de las personas que se enferman. No escribo sobre la técnica quirúrgica o la técnica que voy a aplicar. Escribo sobre lo que es el valor humano de esas personas. Y allí es cuando uno se encuentra con el desastre que tenemos en este mundo. Y no soy pesimista, soy realista, que es de muy hecho, diferente. Nelson, si me permites, justamente una vez que tuve acceso al libro, al manuscrito, y lo pude leer, justamente ese punto donde tú, eh, la parte médica, todo lo que se ha endiosado durante toda nuestra vida, toda nuestra existencia, la traduces como al ser humano que somos todos y lo transparentas a la parte más honesta y a veces hasta desgarradora, que uno dice, ¿cómo puede ser que esto haya ocurrido y siga ocurriendo? Pero por otro lado, también rescatas esa humanidad que existe también en cada uno de los seres. Por lo tanto, no es solamente el lado crudo de la historia, sino que es la verdad. Y la verdad siempre tiene dos caras. Entonces, en el libro es un libro que te hace disfrutar, que te hace comprender, que te destapa un poco los ojos, que te revela situaciones que tú dices, ostras, esto no lo sabía, que hasta puede producir un poco de curiosidad y recelo, pero a la vez te hace mucho más cercano el mundo de la medicina y tu especialidad, que es aún más específica, más compleja y que revela, pues bueno, situaciones y casos que quisiera ahora conversar contigo también. Mira, hay algo importante en esto, que la especialidad mía es visible, se ve, lo que uno hace se ve, se muestra y se transmite. Qué buen Si tú punto. operas, si tú operas un abdomen, eso está cubierto por ropa y nadie lo ve, ni siquiera con un traje de baño, se puede hasta tapar con un traje de baño. Pero la cara no se puede tapar, el cuello no se puede tapar. Todo lo que tú hagas quirúrgicamente en la cara o el cuello, eso se va a manifestar visiblemente a través de todo el momento que está viviendo o de los momentos que está viviendo esa persona. Exacto. Entonces, esto es muy importante. Ahora, hay algo importante que se junta con este valor. A lo mejor me estoy extendiendo mucho, no sé. No, tú siéntete tranquilo, que nos encanta escuchar. Hay algo importante que se extiende con que se extiende con esto que te estoy diciendo. El hombre tiene como cualidad, el hombre cualquiera, donde tú lo pongas, tiene como una de esas cualidades vivir muchas veces en función de la mentira.
No, ese no soy yo. No, yo soy este otro, el que aparezco ser, el que podría ser. Entonces, ¿qué pasa en esto con el enfermo que llega con su cara destruida o con su cara con problemas? Miente, miente porque él no quiere ser eso que está presentando. Exactamente. El gran enemigo de la medicina, para poder alcanzar la relación médico-enfermo, que es tan importante, el gran enemigo de la medicina es la mentira. Y entonces el enfermo te miente y te lleva por otros caminos. Entonces muchos enfermos te dicen, no, doctor, ese golpe me lo di con una puerta. No, no fue con la puerta. Me pegaron un puñete. Un Ah, puede puñetazo aquí en reconocer España. un puñetazo, un puñetazo. Entonces, claro, aquí pueden decir, sí, doctor, me pegaron un puñetazo, pero me lo pegó un amigo. No te va a decir, ese puñetazo me lo pegó mi padre, me lo dio mi padre. Claro, Sí, me lo dio mi padre, ya lo reconoce, me lo dio mi padre. Pero te va a seguir mintiendo, no te va a decir, me lo dio mi padre porque me porté mal, porque no me comí toda la comida, porque le falté el respeto. No, no te va a decir la verdad. La verdad es que me pegó mi padre porque mi padre quería violarme. claro. Eso está escrito en el libro, es la realidad. ¿Cómo se viven estas realidades en países con situaciones extremas desde el punto de vista socioeconómico o Pero sociocultural? y de hecho, nosotros tres conocemos Chile, ¿no? Y sabemos que hay diferentes clases sociales, diferentes accesos a una salud pública y una salud privada, y por lo tanto, no todo es así. Pero sí hay un punto que me gustaría destacar en lo que estás justamente mencionando, es el hecho de que independiente, creo yo, del poder adquisitivo de la persona o del ambiente donde se ha criado, que va a haber más situaciones de este tipo, de este calibre, lamentablemente, eh, el ocultar una verdad, el no reconocer una situación extrema, está en todas partes. Entonces, es cierto que justamente los médicos se enfrentan a esa situación, creo, constantemente, ya sea porque no quiero que me riñan o ya sea porque me da vergüenza la situación que acabo de vivir en mi casa pues con el tipo de familia en el que me veo expuesto, ¿verdad? Pero mira, hay algo importante en esto. Los policlínicos que uno atiende en ese hospital son policlínicos tremendos, tremendamente abultados en cantidad de personas. Tú en 8 horas tienes que atender no 20 personas, tienes que atender 70 personas. Y esos policlínicos son para atender personas de todo tipo de patología, tanto sistémica, me refiero de la cara, como cualquier parte de tu cuerpo. Entonces estos policlínicos te obligan a ti a tomar contacto con 70 personas. Tomar contacto con 70 personas es conversar, es alternar con 70 personas diarias. Por lo tanto, tú estás acostumbrado ya a mirar a las personas frente a frente de su cara, a su cara, face to face. ¿Qué significa esto? Que la mirada de la persona me está diciendo a mí, estoy mintiendo, no estoy diciendo la verdad, Claro, o sea, ya pero hay una tú, super experiencia ahí, ¿no? exactamente, exactamente. Entonces estoy diciendo algo que se aprende, como decía mi madre, en la Universidad de la Vida, no en la Universidad de Chile ni en la Universidad Católica, no. Esta universidad es la Universidad de la Vida. Te quería preguntar, justamente Nuri me comentaba que una de las primeras cosas que le llamó la atención del libro fue
he dicho que hubiese sido desarrollado en las historias que sucedieron en el hospital Doctor Sotero del Río y que en el fondo es un hospital público donde la vida es mucho más dura. Y me gustaría, Nuri, que nos pudieses conversar un poco acerca de este punto para poder preguntarle a Nelson por qué, ¿no? ¿Por qué, por qué se mantuvo ahí? Yo creo que la respuesta es muy, muy linda y muy importante. Realmente ese hospital es muy complejo. Yo visité ese hospital en algunas ocasiones en que hice labor social y era muy complejo, muy difícil. Pero cuando tú escuchas a Nelson y él habla de cómo la persona es tan importante para él, que es una de los puntos clave del libro, porque él ve al individuo como un ser súper valioso, lindo, importante, y él lo debe atender, pero con el mejor cariño y buscar la solución. A mí me impresiona. ¿Por qué? Porque todo el mundo se hace aparte cuando ve un problema médico bestial. Voy a usar la palabra bestial porque así es en algún caso que se describe. Pero él tener la habilidad para tranquilizar a esa paciente, decirle que le va a cambiar la vida, siendo él audaz y valiente, porque una cosa es hasta dónde llegan mis manos, mi sapiencia, mi sabiduría, y otra, el desastre que han causado 20 médicos en la boca de alguien. Es que se me viene a la mente y quedé corta. Como el caso de Nancy, Entonces, ¿no? exactamente, y no eran 20, eran 28. Y el reconocer en esa niña qué valiente de ir después retrocediendo en el camino, yendo médico a médico para mostrarle lo que el doctor Fuente logró hacer, qué brutal que ningún médico quiera llamarlo, consultarle, me explica un poquito cómo lo hizo. Entonces, ahí vemos lo pequeñitos que somos y por qué yo quedé tan alucinada con este libro y ahora estoy dichosa de estar aquí con él, conociendo a un señor de una enorme calidad humana. Muchas gracias. Y Nelson, volviendo a la misma pregunta que le acabamos de hacer a Nuri desde su punto de vista, quisiéramos saber por qué 60 años eh, desarrollas un hospital público, principalmente en este. ¿Por qué? ¿A qué Estás se debe? haciendo una pregunta igual que mis hijos, igual, pero mis hijos me la hacían con la intención de que me cambiara, de que me fuera del hospital, porque era un centro extremadamente, además de cruel, muy peligroso. Claro. Encuentro que las palabras que acaba de decir tu mamá son realmente más que sabias, Ajá. son tremendamente valiosas, pero tremendamente. Eh, ¿Por qué estoy ahí? ¿Por qué he estado ahí? Estuve ahí toda mi vida, desde que era estudiante estuve en un hospital público. Voy a decir algo que a lo mejor puede sonar para algunas personas que es una posición media cursi. No sé si la palabra cursi la usan ustedes también. Sí, 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 se entiende. Pero te voy a decir algo que para mí es fundamental, que tú estés en el lugar en que seas necesario. Muy cierto. Y yo me sentía necesario en ese hospital porque a mí me entregaron dones, y eso lo conversé con tu mamá hace poco. Me entregaron dones, me entregaron talentos, y esos talentos yo los debía desarrollar y los debía compartir. ¿Y con quién los voy a compartir? Los voy a compartir con el que no los tiene, con el que tiene menos, con el que no tiene nada. Con ese lo voy a compartir.
te puedo contar una anécdota, Por supuesto. te voy a contar una pequeña anécdota. En cierta ocasión yo tenía un auto muy grande en ese tiempo, un auto tipo Mercedes-Benz así, y yo llegaba desde Las Condes, que es un barrio muy rico en Chile, llegaba al barrio de Puente Alto, ¿ya? Puente Alto, que era el paradero 30 de Vicuña Maquena, que es un sector muy pobre. Y tenía que atravesar 22 kilómetros para llegar allá. Entonces un día llego al hospital, al semáforo que está para entrar al hospital, y me detiene la luz roja, y yo pienso, ¿tendrán razón mis hijos? ¿Por qué estoy aquí, en este lugar tan malo, tan feo, con tanta gente fea? ¿Por qué si me están pidiendo que me vaya a la clínica tanto, que me vaya a la otra clínica, que me vaya a todas las clínicas? En ese tiempo, y yo durante muchos años fui la autoridad máxima en mi especialidad, en Chile y también en Latinoamérica. Así que yo me preguntaba eso. Y justo frente va pasando de mi auto, va atravesándola con la luz verde, va atravesando una señora muy bajita de 70 y tantos años, con su nieto que llevaba unos 15 o 16 años, que llevaba una pierna enyesada, no tenía muletas e iba saltando. Y atraviesan frente a mi auto. Yo miro esta escena y miro para arriba y digo, me diste la respuesta. Entendí lo que me estás diciendo. Por eso estoy aquí. ¿Entiendes tú? Por eso estuve ahí. Total. Por eso me quedé en el hospital Sotero del Río. Por eso me quedé también en toda esta zona tan cruelmente tratada por la vida, ¿eh? Pero que a mí me enseñó mucho. Yo aprendí mucho. Y yo llegué a decir posteriormente, y eso se lo decía a los estudiantes, que el Hospital Sotero del Río era la Universidad de la Salud y que el principal libro que había en esa universidad era El enfermo. Y El enfermo, usted es un libro que lo puede leer a la hora que quiera y tomarle el tiempo que quiera. Nunca ese libro le va a cobrar nada, nunca le va a pedir dinero. Ujú. Ese libro solamente le va a entregar conocimiento. Yo dije esto una vez, Nuri, en la escuela de medicina, haciendo una clase, te lo conté ahí en el libro, sale, en la clase de cirugía maxilofacial, lo dije una vez en la escuela de medicina, y una estudiante que después fue cardióloga, muy amiga mía después, cardióloga, me dijo, sí, doctor, es un libro, El enfermo es un libro, pero es un libro que tiene tantas hojas como usted sea capaz de ponerle. ¿Quién me entregó esto ahora? Que eso cuando yo lo volví a decir a otros estudiantes, siempre le agregaba esto que me había enseñado la doctora. Claro. Pero ¿qué significaba eso, Nuri? Significaba que yo para ir a leer ese libro tenía que estudiar también, tenía que prepararme. No podía faltarle el respeto a ese libro leyéndolo sin ningún conocimiento. Entonces tenía que estudiar. Y tenía que estudiar mucho para llegar a un muy buen diagnóstico y a un muy buen tratamiento. Es que, Nelson, justamente ese es el punto que con Nuri más hemos revisado, ¿no? Que es el hecho de que esa calidad humana que transmites justamente con este ejemplo que entregas y que nos comentas, el hecho de tratar con sumo respeto al enfermo, donde tenías que dedicar tiempo de tu día adicional a todo el que entregabas ya en el hospital, estudiando los casos, evaluando escenarios, poniéndote en una situación o en otra, exponiéndote a cirugías que tú mismo has comentado
son muy visuales, por lo tanto, se nota si hay algo que no está bien hecho o bien hecho o no, o bien hecho, ¿no? Porque se ve. Entonces, de alguna manera, esa exposición y toda esa entrega eh, transmite parte de los valores que tú tienes, que tú eres. Y probablemente estos dones fueron entregados a alguien que sabría trabajar con ellos y sabría ponerlos a disposición, ¿no? Que es lo que has hecho durante toda tu vida. Mm, Mira, hay otro, creo que tienes toda la razón, ambos tenéis mucha razón. Hay un punto en el libro que a mí me ha llamado mucho, 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 me ha causado extrañeza. Es que le hayan dicho en Francia, le hayan sugerido al doctor Fuentes que su consulta privada la instalara a 5 minutos de su centro de trabajo. Esto, cuando yo lo leí, quería pasar rápido la página para entender el significado, porque eso es como raro, porque todo el mundo tiene la consulta en el otro extremo, no al lado del hospital, como en este caso, pero él la tiene a 5 minutos del hospital. Y leyendo las historias, claro que ya tenía sentido, pero eso afectaba, me imagino, su vida, porque ¿por qué si estoy al lado? Es que tengo que salir de atender al paciente privado porque llegó alguien de un choque o llegó de un evento. Entonces, el que tuviera la capacidad, la disposición, el amor para venir corriendo a atender al paciente, atravesando la calle, por decirlo, eso también es digno de destacar. Yes. Y nuevamente te digo que tu mamá es más sabia que nos. Mira, no, dice puras palabras sabias nomás. Pero también es una realidad. A mí los franceses me enseñaron algo importante, pero me lo enseñaron desde el punto de vista comercial. Pero yo lo capté desde otro punto de vista, porque me dijeron, tú pierdes mucho tiempo saliendo del hospital y yendo a tu consulta, que queda a 3 horas o 2 horas de distancia. Esa hora podrías dedicarla a trabajar, a ganar plata. Los franceses son muy especiales en ganar dinero y manejan muy bien su dinero. Pero mi idea fue, lo que dice tu mamá en este caso, es otra situación se creó. Porque para mí, yo enfermos que operaba tenía que controlarlos rápidamente. Y habían enfermos que se complicaban después de una operación. Y yo tenía mi consulta, la tengo todavía, a 5 minutos del hospital. Y entonces yo tenía que ir rápidamente, volver, dejar mis enfermos privados, dejar de ganar el dinero, ¿ya? Para el día y volver nuevamente al hospital a solucionar ese problema. Pero a mí eso no me quitaba el sueño, porque habían enfermos, yo terminaba mi turno a las 16:30 del día, de todos los días, pero resulta que el parlante del hospital de repente le decía, doctor Fuente, no se puede ir, lo esperamos en pabellón. No me podía ir a trabajar a mi consulta. Entonces, ¿qué pasaba, Nuri? Te decían, no se puede ir. Hay un enfermo listo para que usted lo opere en el pabellón. ¿Pero cómo? No me van a pagar horas extras, no me van a pagar nada, no me van a decir ninguna cuestión de dinero, nada. Era porque yo era necesario. Y yo lo hacía porque era necesario. Y porque nadie más en ese momento en el hospital podía hacerlo. Y a Y propósito, habían algunas enfermedades, y esas en el libro tú las viste al final del libro, que se llamaban las mucormicosis. ujú, Enfermedades que son mortales, que son peor que un cáncer. Es y un que son hongo que se mete al. contagiosas.
y es contagiosa. Y es un hongo que se mete al cuerpo y te destruye, te come igual que una piraña. Guau. Y estos enfermos llegaban a última hora al hospital. Y por el parlante entonces avisaban, doctor, hay un enfermo que no puede irse del hospital, tiene que ir, tiene que volver al pabellón. Tenía que quedarme hasta las 10, 11 de la noche, 22, 23 horas. Entonces, mi vida dentro del hospital fue terrible. Y pagué también, porque mis hijos también lo reconocieron y me dijeron un día, sobre todo mi hijo mayor, es ingeniero, igual que tú, me dijo mi hijo mayor, papá, tú estuviste ausente mucho tiempo, pagué caro. Entonces yo le decía a mi hijo, hijo, el problema es que yo no soy de este mundo, yo no soy de una familia. El mundo me exige ser y atender al mundo. Qué lástima que tenga que decirte esto, pero es la realidad. ¿Tengo que salvar una vida? Sí, salvo una vida. ¿Que se me murieron muchos enfermos? Sí, también, por las diferentes enfermedades. Entonces, todo esto tiene un pago también, porque yo simplemente podría haber dicho, no me importa el enfermo, yo me voy a mi consulta y después vuelvo a mi casa. Claro. Que se muera el enfermo, sí se va a morir, que se muera, no me importa. Cuando me llamaban por teléfono, Nuri, los días domingo, ¿cómo me llamaba? Me llamaba el jefe de turno del hospital, me decía, te mando la ambulancia porque tenemos unos enfermos graves que se pueden morir. Tenía que ir a esperar la ambulancia e irme en la ambulancia. A veces se hacían esos con toques de queda en el tiempo de los militares. En realidad, Nelson, el tenías quizás era más bien tú lo sentías como un deber, ¿no? Porque en el fondo tú mismo has dicho, eres completamente libre de haber renunciado a ese lugar de trabajo, de haber escogido llevar una vida un poco más pausada. Hubieses terminado ayudando a otros enfermos, no a los de ese hospital, pero a otros, con tu excelente e igual calidad humana. Hubieses llevado una vida un poco más tranquila, hubieses quizás compartido con tu familia y con tus hijos aún más. Entonces uno dice, ¿dónde está el punto medio? ¿No? O sea, eran dos caminos y los dos eran posibles, pero yo siento que el que diferencia el uno del otro, el que ocurrió versus el que podía haber sido, es el hecho de que probablemente eso que tú sentías, esa fuerza que era superior a la lógica, a la demanda, a la demanda de tu entorno, que además es complejo decir no, probablemente tenía una razón de ser mucho mayor que, que es hasta quizás desconocida para nuestra mente actual, ¿no? Había que hacerlo. Probablemente tú sembraste unas semillas ahí que irán germinando a lo largo de más y más y más años. Entonces, también todo lo que has entregado como docente, o sea, de alguna u otra manera, ese conocimiento y esa experiencia depositada en ese específico hospital, hay tantos hospitales, ¿no? En el mundo, entonces, en ese hospital, en esa zona, finalmente fuiste un punto de luz que durante 60 años iluminó esa manzana. Entonces, yo creo que la vida es eso, no hay un solo camino, son decisiones que van marcando nuestra vida, pero que la vamos haciendo de acuerdo a nuestro sentir, a nuestra coherencia y que siempre puede ser mejor, pero desconocemos muchas veces el por qué lo estamos haciendo así. Cuando es algo tan fuerte desde dentro, tiene una razón de ser más potente que nosotros mismos.
Y probablemente lo que tú le puedes entregar a tu familia con tu experiencia y con todo lo que has vivido sea mayor quizás que el día a día que extraña a tu hijo, por ejemplo. Yo creo que tú estás diciendo una verdad que no tiene ningún tipo de contradicción o de discusión, ninguna posibilidad. Realmente uno está capacitado para elegir por este camino o por este otro camino. Te dan esa posibilidad. La vida te da esa posibilidad. Pero es diferente cuando tú tienes a alguien frente a ti que dice se está muriendo. ¿Tengo otro camino? ¿Tengo este o tengo el otro? Si me voy por este camino, salvo su vida. Si me voy por este otro, bueno, que se la salve solo. Entonces, bueno, si me voy por este camino, voy a dejar a mi familia botada. Sí, sí, entiendo, pero me voy por aquí. Pero no porque yo me ponga a elegir, Nuri, no porque yo me dé la, no es que me ponga a elegir, me dé la posibilidad de elegir. No, no me da ni siquiera la posibilidad de elegir. La adrenalina que se produce dentro de tu cuerpo es tan fuerte que te golpea tanto y te dice allá, Exacto, pero allá eliges. vas. O sea, es tan fuerte y no es casi racional, pero eliges. O sea, ese es tu valor, que versus otra persona que puede sentir la misma adrenalina, pero en el momento de actuar dice no, porque me dio miedo, inclusive no por la familia, porque me da miedo. Pero aquí hay un punto también que yo lo he conocido ahora, que una persona que tiene tanto valor, que ha hecho tanto por el prójimo, no podría haberlo hecho si no tuviese gran persona al lado, que es la esposa, que es la madre de sus 3 hijos. Sin ese puntal, sin ese apoyo, cualquier ser humano no podría haber resistido todo ese tren laboral, ni ver todo ese dolor a diario, porque uno siempre piensa, los médicos que tienen un trabajo, oye, por No, el convivir con ese dolor a diario, obvio que puede ir mermando y te va haciendo daño. A él hay que tirarle las orejas porque sufrió un infarto. ¿Qué le estaba diciendo la vida al doctor Fuentes? Para, si no viniste a salvar al planeta, pero cuesta. Entonces, qué importante aquí se ven dos vertientes. Una, que él ha sido muy estudioso. Y estos días aquí en Chile ha habido mucho boom de críticas hacia los profesores que dictan clases en las facultades de medicina y hacia los médicos en general. Y todos coinciden en que el médico de hoy, obteniendo su lugar de trabajo, no necesitan tomar más libros. ¿Y qué nos dice la vida a los que nos encanta estudiar? Que uno no puede parar nunca. Entonces, aquí el punto del estudio por un lado y el tener una linda familia que lo sostuvo todo este tiempo. Porque me hace recordar a mí cuando yo tenía tristeza porque los alumnos te contaban cosas muy dramáticas, qué agradable era llegar a mi casa y abrazar a mi marido, porque él me contenía contándole yo tanto dolor. Pero si no estuviese eso, Nelson no hubiera podido hacer tanto. claro. Él, la vida también lo ha premiado, porque yo le decía, tanta gente te ama, Ujú. tanta gente, él caminará por Puente Alto y tanta gente dirá, viste, él me hizo esto, él me salvó, él ayudó con mi nieto, con eso no lo tiene cualquiera. Exacto. Ese amor es como, ole, bien recibido, señor, bien Bueno, recibido. que además me llama la atención que el despacho, que la oficina la sigas manteniendo allí, ¿no? O sea, en el fondo sigues yendo.
de alguna manera sigues yendo. Sí, sigo todavía en Puente Alto, todavía sigo atendiendo la parte privada, porque la parte pública de hospital ya hace buenos años atrás, después del infarto, yo ya terminé con la parte pública y he seguido en la parte privada, pero en otro hospital, un hospital privado, Ajá. ¿no? Pero lo que dice tu mamá es muy cierto, muy real. Eh, para mí ha sido muy importante mi mujer y mi familia, pero muy, muy importante. Digo mal, digo mi mujer, porque mi mujer, la mujer no es de nadie, pero el Bien. estar casado con una mujer como la que tengo, ¿no? Y tener los hijos que tengo, para mí ha sido, lo que dijo tu mamá es real, un tremendo premio, que no, a lo mejor ni lo merezco, ¿Cómo pero no? tengo unos hijos y una mujer que son un tesoro. Entonces yo lo encuentro que es un tremendo premio. Lo bonito es Eh, justamente que lo ves como el tesoro que son. Y entonces, sí, por eso tenéis este regalo que compartís entre vosotros, ¿no? fíjate Tan bonito. que, claro, muy bonito, muy bonito. Fíjate que en cierta ocasión, te puedo contar otra anécdota. Por supuesto. En cierta ocasión me llamaron del hospital un día domingo. Yo estaba con mis hijos. Mis hijos normalmente ya cuando sentían el pito de la bocina, el ululululú, la bocina, decían, vienen a buscar al papá, vienen a buscar al papá, qué sé yo. De noche, de día, ya los niños se levantaban y decían, vienen a buscar al papá, vienen a jugar. Un día domingo nos vinieron a buscar también. No, tuvimos que irnos nosotros en auto, pero nos llamaron por teléfono porque habían chocado dos hermanos en moto, si lo viste en el libro. Los hermanos ingenieros. Ingenieros, dos hermanos que eran ingenieros y chocaron en moto. Pero te voy a contar la parte emotiva de esto. Bueno, resulta que los dos hermanos los operamos entre tres cirujanos. Un traumatólogo por un lado, un cirujano de tórax por el otro lado y el cirujano maxilofacial por la cara, porque estaban deshechos, estaban fracturados completos. Y los dos hermanos, primero operamos a un hermano y ese hermano se nos murió porque era demasiado, demasiado. Pasamos a operar al segundo hermano y también se nos murió. 23 años, 24 años de edad y eran ingenieros. Tuvimos que ir con el cirujano de tórax afuera a hablar con los papás y explicarle el problema. Problema, no. El desastre, no tampoco. La pérdida de la vida. Entonces, nosotros después, cuando nos veníamos con mi mujer, veníamos absolutamente en silencio, adentro del auto. En un silencio pero absoluto. Y cuando llegamos a la casa, abrazamos a los hijos como algo realmente increíble. Entonces, eso es impactante. Y eso es la adrenalina que te llega a ti y que te dice, tienes que salvar esa vida como sea. Si son también tus hijos, Ah, entonces entiendo tienes que salvarlo. ese valor de la Entonces, unidad. te digo, te cuento esto porque son miles los ejemplos que te podría dar, miles, porque son muchos los enfermos que atendí en mi vida, yo creo que son miles de mil. Y lo que tú decías recién es real. Yo a veces paso por la calle de Puente Alto, ando en la calle Puente Alto, pero mira, hola doctor, ¿cómo está? Hola doctor, hola, hola. Entonces, oye, no puedo estar desapercibido. Voy a una farmacia, te saludan de mano, te dicen, hola doctor, ¿cómo está? Estrella de Hollywood. Yo creo que un poco... Ni menos, ni más ni menos, estrella de Hollywood. Es que cuando él me comentaba que en sus clases, bueno, le dijeron, doctor, usted es un actor, yo no podía evitar recordar
que a mí también me lo dijeron. Ella es una actriz. Cuando yo llevaba los aminoácidos en la cabeza o portaba en la espalda el ARN, no sé qué. Y esto, en el fondo teníamos esa coincidencia en que los alumnos se graban más fácilmente los conocimientos, no solo porque uno actúe, comillas, sino por la cantidad de amor que uno entrega en cada palabra cuando dicta una clase. Creo que eso es una maravilla. Mira, Nuri, voy a agregar algo más a lo que dice tu mami, que es muy, muy impactante, pero muy impactante. Esto es un poco jocoso también. En cierta ocasión yo estaba haciendo una clase de traumatología en la Universidad de Talca, a un curso de 70 alumnos, ¿ya? Y que era un quinto año. Entonces, termino la clase, yo usaba mucho los refuerzos docentes de lo que conversábamos con tu mamá, del negatoscopio, de las, ¿cómo se llaman? Las transparencias, mamá me está ayudando, las transparencias, los diapositivos, etcétera, etcétera, todo eso que era gran, y la pizarra blanca adelante para dibujar. Me Ajá. encantaba. La docencia así, muy interactiva. Y entonces, una vez se baja de arriba de la parte más alta del anfiteatro, de la sala, se baja un personaje, un estudiante, pero de tipo atlético, así 1,80 m. Yo mido 1,62 m apenas. ¿Ah? Entonces se baja y se pone a mi lado y me dice, doctor, usted es harto bajito, ¿ah? Pero fíjese, doctor, que yo desde arriba lo miro a usted y para mí usted es un gigante. Mm, Mira qué bonito eso. qué ¿Ah? bonito, qué Mira qué bonito bonito. y qué decidor, ¿no? Claro, claro, lo Justamente, que dice tu mamá es muy cierto. O sea, lo que se esconde detrás de todas esas pequeñas palabras de cariño es maravilloso. más todavía. ¿Te cuento más o no? Cuéntame. Sí, claro Y en que otra sí. ocasión, fíjate qué importante esto porque lo que conversamos un tiempo atrás con respecto al lenguaje que tenemos nosotros, sobre todo el lenguaje en Chile, que ya sabemos que el lenguaje castellano tiene una cantidad X o 95.000 vocablos, ¿no es cierto? Y en Chile se usan apenas 80 vocablos, y eso con Así. mucho. Pero me dijo una vez un estudiante, después de terminar una clase, me dijo, doctor, ¿usted cómo hace esto? Ha hecho 2 horas de clase, no ha repetido ni una sola palabra y no tiene ninguna muletilla. Muletillas son las Sí, sí, palabras que sí. tú vas agregando. Entonces, yo le dije, mira, para poder lograr eso hay que leer mucho, pero leer no en internet, hay que leer los libros, con hojas de papel, con tapas de lo que sea, pero con hojas de papel hay que leer. Y lo que no entiendas, hay que ir a un diccionario. Y en el diccionario aprendes el significado. Entonces, fíjate que esto es impactante también, porque tú a los estudiantes no solamente le estás entregando conocimientos específicos de un ramo, sino que también le estás entregando metodología de hablar. El hablar y el conversar es un arte, es un Así, arte. así es. De hecho, es como la escuela de la vida, ¿no? Lo que significa justamente esta entrega y esta enseñanza de lo que es el camino de la vida. En el fondo, aprender a hablar, aprender a comunicarse, a sacar justamente esta sabiduría no solamente de una sala de clases, sino que además de la sabiduría que existe en los libros, de enseñar el por qué es importante leerlos
de además trabajar con lo que es la etimología de las palabras, que tienen un significado aún superior al que nosotros probablemente le demos, conlleva justamente al sentido de lo que estamos celebrando el día de hoy, que es el Día del Libro. Entonces, es justamente el acercar estos libros en formato papel o formato digital lo que nos va haciendo que nos olvidemos a veces de lo que es las pantallas, los móviles, el televisor, e interactuemos un poco más con esta mente, con esta entrega que hay detrás de cada autor que escribe un libro y que a la vez con la docencia que vosotros mismos habéis ejercido por tantos años de vuestra vida, uno pueda complementarlo, ¿no? Muy importante, y tú dijiste una frase muy importante ahí mientras hablaba sobre la etimología de las palabras. Yo creo que nunca hay que quedarse solamente en usar las palabras adecuadamente, como tú quieras llamarle, sino que también hay que hablar un poco la etimología, el origen de las palabras. Así Y así es, tenemos que ir al hebreo, al griego, al romano, y a empezar a decir, o al latín, ¿de dónde viene todo esto? Porque así hablaban antes. así es, Los filósofos antiguos cuando se expresaban, ¿no es cierto? Los griegos sobre todo, se expresaban con palabras muy precisas, pero muy llenas de valores. Y eso tenemos que saber también nosotros, así es. porque, claro, porque la sabiduría no está en repetir un libro y después repetirlo en forma memorizada, ¿no es cierto?, adelante, ¿no? Hay que tratar de sacar el conocimiento e interpretarlo. Y la mejor Exacto. manera claro, y la mejor manera de interpretar un libro justamente es a través de la etimología de las palabras. ¿Qué significa lo que quieren decir estas palabras? Y después transmitirlo, Y porque después transmitirlo. es Y la fíjate que manera donde integras ese conocimiento, ¿no? exactamente, y hay otro concepto más todavía que también se debe manejar en la gramática, ¿no es cierto? Y es los sinónimos y antónimos. O sea, tú tienes palabras, pero también esa palabra puede cambiar por otra, Claro, y puede cambiarse por otra, y los contrarios de esa palabra son estos otros. Entonces, es muy importante también tener junto a ti, cuando estás escribiendo algo, en lo un que yo diccionario. tengo en mi escritorio tengo un borrador donde voy anotando a veces en forma manuscrita con lápiz, ¿eh? Yo también soy de Y esas. ves tú, y después un poquito más allá tengo mira, igual que yo. Y más allá tengo un diccionario Larousse, y al frente mío tengo una enciclopedia Salvat. Claro, Entonces, de 12 tomos, qué sé yo. Entonces, no puedo dejar de leer una palabra y decir, oye, esta palabra quiero interpretarla bien, o sea, ¿qué significa esto? sí es. Entonces, De hecho, la función que desempeñamos los editores tiene también mucha relación con ello. Muchas veces el escritor, la escritora ha dicho algo con una frase y uno sabe lo que quiere decir, pero a veces la palabra escogida, quizás un sinónimo de ella sonaría mejor, porque la edición tiene que ver no solamente con el sentido y el significado, sino también con la melodía del libro, para mí al menos. ah, fíjate que, Nuri, estamos terminando, Nuri. Estamos ya próximos a terminar, de hecho estoy cerrando, sí. Fíjate, Nuri, te voy a decir algo que terminemos, porque me dejaste con todo adentro. Yo creo, mira, yo antes de escribir, porque yo he escrito hartos libros desde el punto de vista técnico, pero eso no tiene importancia. Estos otros son libros de calidad humana, Todos de tienen parte humana. importancia, porque los Sí, bueno, técnicos, sí. gracias a los Mamá me técnicos, está tu pegando labor aquí. seguirá. Mamá me está golpeando, me está diciendo no. Pero yo antes de empezar a escribir, me hice todo un esquema de lo que es la gramática y los conceptos de gramática castellana. Entonces, por ejemplo, la puntuación, los acentos, los puntos sucesivos, los puntos aparte, qué sé yo,
importantísimo esto porque tú tienes que tratar de escribir para dejar que la persona lea, pero que sepa leer también, respetando todo lo que es esta puntuación o acentuación. Así es, así es. ¿Ibas a decir algo, Nuri? Pues os quiero confesar algo porque hace un momento cuando estaba comentando acerca de justamente de la importancia de la etimología de las palabras y de la función que desempeñáis los dos como docentes, eh, como que estaba a punto de cerrar y os vi las caras a los dos como diciendo, pero vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir. Y yo digo, ostras, tengo que cambiar la estrategia. Es que tú estimulas, tú, Me ha Nuri, visto, muchas tú no, gracias. Nuri, Tengo que tú seguir. tú no te percatas, pero tú tienes una calidad humana de excelencia. Y tú, te lo digo como hombre que conoce al ser humano, no íntegramente, pero casi, mucha profundidad. Y tú tienes una calidad humana que estimula a seguir conversando contigo y a decir, qué pena que esto se corte. Ha sido muy grato, muy bello. Muy lindo. Muy lindo. Estoy junto con Nuri, yo que también la interpreto, pero me siento feliz, feliz de haberte conocido, Nuri, de haberte Ah, conocido. Me siento feliz de conocer una persona de tal calidad humana y me siento feliz también de conocer una persona como eres tú integralmente. O sea, creo que para mí esto ha sido una sorpresa que me ha dado mi libro o mi manuscrito, que nunca lo creí, nunca lo creí. no, yo quiero agradeceros a los dos. Este encuentro ha sido para mí también muy especial y muy bonito. Nelson, el conocerte para mí también ha significado y significa mucho. Hay un cariño muy especial que nadie sabe por qué, de dónde apareció tan rápido, pero es real y es bonito. Así que hay que dar gracias. Yo doy gracias. Y por otro Yo lado, también. y por otro lado, agradecerte, Nuri, por este encuentro. Es la primera vez, yo creo que las dos hacemos algo así y es muy especial compartir contigo, como siempre. Pero en esta ocasión ha sido muy diferente y también muy, muy bonito. Así que muchas gracias. Yo también le doy gracias a Nuri, porque ella ha dicho palabras muy sabias. Así que Así es. reconozco que tú eres ahí y vienes de ahí también. Claramente También. sí. Pues nada, os mando un beso, eh, un abrazo muy grande y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, Adiós. chao.